Lo dijo él. A primera hora. Como es de conocimiento público, el gobierno ha instrumentado una serie de medidas para, desde la óptica del Ejecutivo, reducir el aparato del Estado, en eso que le han llamado el Plan de Eficiencia Administrativa de la gestión del Ejecutivo. Una de esas fue la fusión por absorción del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, cuyas competencias pasaron al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Esto, sin embargo, ha generado preocupaciones. Una de ellas es la del contrato social por la vivienda. Su vocera, Gabriela Bacasela, está con nosotros aquí en la cabina. Gabriela, ¿cómo está usted? Bienvenida, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Fabricio y Andrea. Muchas gracias por este espacio para poder compartir estas preocupaciones que van más allá de fusiones, sino de cómo los derechos van perdiendo espacios, ¿no es cierto? Y preocupaciones de que esto se siga profundizando. Gracias por acompañarnos, Gabriela. ¿Por qué habla de que los derechos están perdiendo espacio? ¿A qué se refiere en el ámbito que nos ocupa, que es el ámbito de la vivienda? Y del desarrollo urbano, Fabricio. Es claro, ¿no es cierto?, que en nuestra Constitución está planteada como un derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad, el derecho a una vivienda digna, ¿no es cierto? Por eso es que existía una institución específica para eso, una institución, el MIDUBI, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, una institución rectora, ¿no es cierto? Y que a pesar de tener esta institución, nosotros tenemos en la actualidad más de 2 millones de hogares que no cuentan con una vivienda adecuada, ¿no? Y esta forma de medir el déficit, o sea, que habla sobre la calidad de la vivienda, deja invisibilizado mucho sobre familias que no tienen vivienda. Entonces, la preocupación que nosotros tenemos es que la eliminación de esta institución, que es la rectora, la responsable de garantizar estos derechos, que actualmente ya tenía falencias, con esta fusión invisibilice todavía más estos elementos que necesitan una visión más amplia que una casa que sea bloque y techos, como una visión de infraestructura, porque ahora el ministerio se llamará de infraestructura y transporte, invisibilizando incluso en el nombre el desarrollo urbano y la vivienda. Ustedes han dicho en una carta que se ha hecho públicamente, le han enviado ustedes una carta al presidente Daniel Noboa, que reducir una política habitacional a obras civiles es problemático. ¿Puede explicarnos un poco a qué se refieren cuando dicen o ponen esta frase ahí? Justamente como Contrato Social por la Vivienda emitimos una carta abierta al presidente, principalmente hablando de esta visión, o sea, esta preocupación de una visión solo desde la infraestructura. Cuando hablamos del derecho a la vivienda, del derecho a la ciudad, hablamos de la vivienda digna, por ejemplo, de que sean espacios habitables, de que haya los servicios, los equipamientos, la salud, la educación cerca. Muchas veces está invisibilizado también cómo las mujeres, que regularmente somos las que estamos a cargo de los cuidados, tenemos que hacer grandes trayectos para llevar a nuestros guaguas, a nuestros adultos mayores para temas de salud, de educación, el tema del espacio público, la ocupación de ese para evitar, digamos, la cooptación de nuestros jóvenes niños en el tema de grupos delincuenciales, o sea, una visión integral de lo que es el derecho a la vivienda digna y el derecho a la ciudad. O sea, no solo la construcción de miles de viviendas que a veces no cumplen ni siquiera lo básico alrededor de la habitabilidad, de la asequibilidad y de esa apropiación que uno debe tener en donde uno vive, ¿no? Pero yo ahí le pregunto si el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, el MIDUBI, porque así se llamaba, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, cumplía o cumplió durante todos los años de funcionamiento con esto que usted está señalando. De acuerdo, o sea, no llegaba al 100%, pero había una institución que tenía que pensar 100% en estos temas, ¿no? La complejidad de poder desmercantilizar, como se llama, el tema de la vivienda es un tema complejo. O sea, necesitamos mucha más actividad, mucha más vocería de estos otros actores, de quienes necesitamos vivienda más allá de promotores inmobiliarios. Sí hay una falla. Incluso hay un informe que el MIDUBI habla sobre el rezago de la implementación de la nueva agenda urbana, a pesar de que nosotros, como Ecuador, como Quito, fuimos la sede del Hábitat 3, ¿no? 2016, del 2016. Pero el estar presente del que haya una institución o un grupo o la posición como país de que exista esta agenda, este encuentro, este compromiso de como país para el desarrollo con una visión de la vivienda como derecho es importante. No se ha llegado al 100%, pero creo que la preocupación que tenemos como Contrato Social por la Vivienda es que con esta fusión todavía se debilite mucho más de lo que actualmente estaba.
Ustedes han dicho también que ha sido opaca la manera en que se ha realizado esta fusión y insisto en esta carta enviada por el presidente. Entonces, en primera instancia, ¿por qué ha sido opaca? Y ustedes tal vez ya han recibido alguna respuesta de esta carta. Nosotros entregamos esto el día jueves, me parece. No hemos tenido todavía alguna respuesta y por eso agradecemos un montón este espacio de difusión, porque a veces, digamos, lo oficial que se ingresa una carta no tiene respuesta. Entendemos que con estos espacios vamos a poder tener un poquito más de presión para tener una respuesta. Nos referimos a esta opacidad no solo, o sea, en el decreto 102 se habla de que el Midubi será un viceministerio, ¿no? Pero no hay mucha claridad de cómo se va a articular, por ejemplo, el Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo, que está en la, qué feo que tenga que hablar así, en la LOTUX, en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial de Uso y Gestión de Suelo, en la LOBIS, en la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, que va más allá, ¿no es cierto?, de esas atribuciones que como son más naturales, como la generación, entrega de bonos o los incentivos a la tasa, sino que son estas acciones de rectoría que necesitas para hablar de un desarrollo urbano, de garantizar el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad. ¿Ustedes creen entonces que con un viceministerio, que es lo que ya han dicho las autoridades que se va a crear en el caso de las fusiones, no es suficiente? Es una preocupación que nosotros queremos plantear. Yo creo que la forma también es fondo, y que dentro del decreto hable de un ministerio de infraestructura y transporte que absorbe al Ministerio de Desarrollo Urbano, plantea un modelo de país. O sea, eso nos está diciendo algo, ¿no es cierto? ¿Por qué no fue el Midubi el que absorbió al Ministerio de Transporte y Obras Públicas? ¿Por qué no fue al revés? Si el desarrollo urbano, el desarrollo territorial es como el paraguas que debería plantear por dónde va una vía, cómo se extiende el tema de los puertos, todo eso. ¿Por qué hay esta forma diferente, ¿no es cierto?, de que sea el Ministerio de Transportes y Obras Públicas y el nombre último que se tiene de infraestructura y transporte, donde invisibiliza el tema del desarrollo urbano y la vivienda? Sí demuestra, ¿no es cierto?, un modelo de país que el gobierno actual está planteando. Pero los temas de desarrollo urbano no deberían ser competencia de las municipalidades. Claro que sí, pero hay una rectoría, porque además la rectoría la tenía el Ministerio de la Vivienda. Ajá. ¿Y qué tipo, digamos, a partir de esta rectoría, qué tipo de decisiones tomaba el Midubi que debían ser aplicadas por parte de los gobiernos locales? Ahí justamente es lo que me refiero al Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo, ¿no? Había ahí, digamos, no recomendaciones, sino obligaciones, ¿no es cierto? Técnicas, por ejemplo, de cuando alguien puede ampliar el área urbana, ¿no es cierto? Y transformar el área rural en área urbana. Estoy hipersimplificando los temas, ¿no? Lineamientos claros de cuándo la vivienda, cómo tener banco de suelo para vivienda de interés social. Obligaciones que de manera más técnica planteaba el CETUX para los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, esa es también de las preocupaciones, de que se centre solo en la producción masiva de vivienda y que se deje de lado esto que es la rectoría y que permite que como país tengamos un desarrollo como más armónico, tomando el nombre de la radio. ¿Qué es lo que, o digamos, sí, cuál es su pensamiento respecto de lo que ha dicho las autoridades? El ministro ahora, Luque, ha dicho que lo que hay que tener en cuenta es que esta fusión se da porque hay duplicidad técnica, que hay funciones que se están repitiendo en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que esas son las que se van a fusionar con el Midubi, etcétera, y que ese es el objetivo final. O sea, yo estas declaraciones no las he oído, pero sí he tenido algunas conversaciones con personas que trabajan adentro y siempre se refieren a los temas administrativos, ¿no? Entonces se va a reducir el tema del área administrativa financiera, el área jurídica, ¿no es cierto? Y la preocupación también se plantea ahí, porque muchos de los servicios que se presentan, por ejemplo, como el registro de comités pro mejoras, están a cargo también, por ejemplo, del área jurídica, que va a ser ahora única de todo el ministerio, que aparte de hacerse cargo de los puertos y aeropuertos, de las vías, tendrán que considerar estos otros elementos y no sé en qué prioridad está. Nuevamente, viendo el modelo de país que está planteando el gobierno actual.
Acá en un mensaje preguntan, ¿no? Con la fusión, ¿cómo quedará el trabajo con los gobiernos locales en la gestión de uso del suelo? Bien o mal, ¿había alguna articulación? Dice un oyente. Le pregunto si había esa articulación. Justamente esa es la línea del Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo. O sea, hay una rectoría que puede tener algunas debilidades, de eso estamos ¿Ese claros. consejo estaba funcionando, estaba activo? Ese tiene obligación legal normativa por la LOTUX, por la Ley Orgánica de Organización Territorial y Gestión de Suelo, y, por ejemplo, para la generación de PDOTs, planes de desarrollo y ordenamiento territorial, planes de uso y gestión de suelo, generaban estos lineamientos de obligatorio cumplimiento para los gobiernos autónomos. O sea, y nosotros también tenemos observaciones a eso, porque no puede ser que se pida lo mismo al Distrito Metropolitano de Quito que a, no sé, a un GAT más chiquito, a Mira, por ejemplo, de Carchi. Hay estas debilidades, pero esos lineamientos existen y son de obligatorio cumplimiento para los GATs, para los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Ustedes han pensado en tal vez presentar acciones jurídicas sobre este tema? Hemos visto que como colectivo se ha enviado, nuevamente reitero, esta carta al presidente, pero tal vez alguna acción en el sistema judicial. Lo que estamos buscando, y la línea de apuesta del contrato social, es poder juntar. Necesitamos juntar porque, por ejemplo, la eliminación o la absorción del Ministerio de Ambiente, el tema de la Secretaría de Asentamientos Irregulares. ¿Juntar qué? Juntarnos con otras organizaciones que están con las mismas preocupaciones. ¿Han logrado esa conversación, ese diálogo? Estamos en el trabajo de eso y, por ejemplo, por eso agradecemos mucho este espacio, porque lamentablemente el tema de la vivienda ha sido, no está en la agenda de discusión. Y eso es lo que estamos luchando desde el Contrato Social por la Vivienda, para que, conscientes de que la vivienda y el desarrollo urbano es un elemento importante en el desarrollo del país y de las personas, poder nuevamente poner en la agenda de discusión y sobre esa base juntarnos con varias organizaciones que incluso tienen un poco más de visibilidad, digamos, para poder luchar y al menos mostrar estas preocupaciones frente a estas decisiones. Otro oyente me escribe y me dice: el Midubi no tiene presupuesto, se apunta a fortalecerlo con el EMETOP. Aparte que el Midubi no hace casas, técnicamente se hacen soluciones habitacionales que son como 8 productos. La fusión no cambia, sino que se está pensando para que los procesos legales o administrativos no bajen, sino que se fortalezca con un equipo robusto. ¿No tiene lógica esto que me escribe un oyente? O sea, esperemos que sí, pero por ejemplo, el año anterior el Midubi tuvo 54 millones de presupuesto, ¿no? Una de las líneas sí es la construcción de vivienda en terreno propio. Esa es una de las líneas en donde, digamos, el Midubi no es que tiene un grupo que construye, sino que contrata tal cual el EMETOP. El EMETOP también contrata. Ahorita se ve, y de lo que se escuchaba en la entrevista anterior, que hay alrededor de 500, un poco más de 550 millones de dólares para obra pública, pero esa obra pública, ¿cuánto de eso va a ser destinado para la vivienda? ¿No? Yo creo, esperemos que lo que dice o la oyente se cumpla, pero justo esa es de las preocupaciones, en dónde va a estar la priorización, cuál es el modelo que está priorizando ahorita como país, y cómo está priorizando, o sea, si está priorizado siquiera la vivienda y el desarrollo Porque urbano. usted recordará que hasta la década de los 80, 90, si mal no recuerdo, teníamos el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, que sí construía viviendas y soluciones habitacionales. Esta lógica ya no existe hoy. Ya no. El BEF, el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, está en liquidación desde hace algún tiempo y no logra terminar esa liquidación por justo estos elementos de construcción propia, ¿no? Que tiene algunas complejidades, pero que también tiene algunas bondades. O sea, yo creo que es el momento de discutir cuál es la mejor forma, ¿no? Cómo no dejar solo al privado. Y ahí también agradecer por esa pregunta a Fabricio, porque lamentablemente la política pública se ha planteado solamente en la construcción de viviendas nuevas y en propiedad, dejando de lado, por ejemplo, otras formas de propiedad como el arrendamiento social, ¿no es cierto? Que tantas infraestructuras vacías tenemos. La 10 de agosto es una de las formas. Ahí está el Ministerio de Finanzas, que tranquilamente podría articularse para no perder la propiedad como está. Pero el edificio de la 10 de agosto, de la 10 de agosto. Y ¿cómo es? ¿Cómo es? San Gregorio me parece que es la calle. De la Patria, una sí. del norte. Sí. La 10 de agosto y San Gregorio. Imagínense ese edificio botado, ¿no? Y como que
para como Estado Nacional no perder la propiedad del suelo, se puede construir modelos de arrendamiento social, por ejemplo. Y el tema también de la economía popular y solidaria, ¿no es cierto?, con cooperativas de vivienda que en el exterior son súper consideradas, apreciadas, y que lamentablemente aquí están por morir. O sea, ya no hay cooperativas de vivienda por decisiones desde el gobierno nacional, pero bueno, de un anterior gobierno. Entonces, la apuesta es articular a nuevas formas, ¿no es cierto?, no centrarnos solo en la propiedad, dar espacios a otras organizaciones, entidades, incluyendo la demanda y no solo a la promoción inmobiliaria, ¿no es cierto?, que ha hecho, por ejemplo, que se amplíe los techos de la vivienda de interés social y de VIP y de la vivienda de interés prioritario a $100,000, ¿no es cierto? Estos incentivos que son a la tasa, y eso sí quería decirles, perdón que me robe este espacito, pero hay un incentivo a la tasa que habla más o menos de subsidiar la tasa de los créditos hipotecarios, ¿no? Entonces, este es el 555 que se habla. Y que es un subsidio regresivo, porque, por ejemplo, si yo accedo a una vivienda de $100,000, en números grandísimos, yo recibo $5,000 de incentivo. Si la Andrea, perdón que le tome es, de una casa de 80,000, ella recibe 4,000. O sea, yo que tengo acceso a una vivienda más cara, recibo mucho más recursos, ¿no? Y además que solo acceden las personas que tienen crédito. Y frente al crédito no hay mucha claridad, o sea, no son todas las familias las que acceden con nuestros niveles de, ¿cómo se llama?, de subempleo y desempleo, ¿no es cierto?, con 56.6 personas en empleo informal y 19 en subempleo, que no van a acceder a ese crédito y que deja rezagado a un montón de familias en este derecho que es la vivienda. Correcto. Gabriela, gracias por el tiempo y por la gentileza. Gracias, muy amable. A ustedes, muchas gracias. Gabriela Bacasela, que ha estado con nosotros, vocera del Contrato Social por la Vivienda, su preocupación respecto de esta fusión por absorción. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas absorbió al Ministerio de la Vivienda. Esto lo comentamos justamente en este espacio con nuestra invitada aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.